Un pequeño lugar con una fortaleza en lo alto de una colina es el escenario en el que inicia un capítulo más en Estado Natural Viajero. Estoy en Ilok, un pequeño pueblo con menos de 7.000 habitantes y a 329 kilómetros de la capital croata Zagreb. Ilok es la última población que se encuentra en esta zona oriental de Croacia, limitando con Serbia. Vamos a ver qué es esta ciudad donde se respira historia y tradición. Para esta oportunidad les voy a hacer un breve recorrido mostrándoles la iglesia y algunos paisajes de Ilok. Sean todos ustedes bienvenidos. El recorrido da inicio desde la parte superior de la villa, viendo las murallas de lo que fue un gran castillo construido en la colina, sobre el que Ilok cobró protagonismo desde los primeros asentamientos romanos. Esto gracias a su posición estratégica al estar a orillas del río Danubio. Lo primero que llama la atención entonces de Ilok desde la distancia son las murallas, pero cuando se está en plena cima de la colina es su bella iglesia, y desde allí la gran vista al río Danubio al fondo, en una vista que enamora en cualquier época del año, como en esta oportunidad, donde se aprecian un paisaje de pleno otoño, con colores fríos y la pausa entre el atardecer y el anochecer que va llegando lentamente. Y es que justo al lado de la iglesia de San Juan Capistrano se tiene un mirador para poder contemplar este paisaje al que pocos llegan y del que para hacer este programa me pareció muy inspirador al no hallar reseñas de este sitio, por lo que aquí tienen una vista en exclusiva de lo que se observa desde la colina donde está el castillo e iglesia de Ilok. Y en un abrir y cerrar de ojos, con la magia de lo que es el video, la temporada del año cambia y ahora les muestro cómo se ve este mismo lugar a mitad del año, con un verde que se impone en un panorama soleado en el que se puede ver al fondo el Danubio, ese gran río europeo que sirve de límite fronterizo entre Croacia y Serbia, y a ese otro lado del río la primera población serbia. Todo tan cerca que provoca ir y volver, pero el recorrido de hoy es este, y dejamos el mirador para salir de este pequeño parque justo al lado de la iglesia y nos dirigimos allí a ver una joya arquitectónica, según la cual muchos croatas la consideran uno de los templos más acogedores y bellos de toda Croacia. Y aquí tienen la fachada de la iglesia de San Juan de Capistrano, que se erige como uno de los monumentos más emblemáticos de Ilok, con un origen que data de 1349 y consagrada inicialmente a la Asunción de la Virgen María. Esta iglesia es de estilo gótico y luego cambia el nombre en honor a Capistrano, quien era un fraile franciscano. Vamos a verla a continuación. En el interior se descubre un pequeño templo gótico, decorado sin tantos detalles, que agrada desde que se comienza a ver los suelos de baldosines y esas paredes adornadas con elementos de la cultura local. Mientras vamos viendo con calma este templo, contarles que la iglesia en el pasado tuvo un propósito específico al tratar de marcar una frontera religiosa entre el occidente y el oriente, por lo que desde el siglo XV esta iglesia gótica ha sido un centro de espiritualidad y comunidad durante los siglos. La iglesia de San Juan de Capistrano destaca por su impresionante arquitectura. Fue originalmente construida en estilo gótico y ha experimentado varias renovaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos, incorporando elementos barrocos que enriquecen su estética. Los visitantes pueden admirar las ventanas con vitrales, los altares de mármol y las columnas que adornan ese interior de la iglesia.
Como les decía antes, la iglesia primero fue dedicada a la Asunción de María, para luego llamarse de San Juan de Capistrano, quien fue un fraile franciscano conocido por su fervor misionero y su papel en la defensa de Belgrado en 1456. La iglesia no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de resistencia y fe. Es un espacio en el que los monjes franciscanos siempre han estado en Iloc desde aquel entonces. En el recorrido por la iglesia hay algo que me causó bastante curiosidad y se los comparto. Y es que justo debajo del atrio donde los religiosos dan su sermón durante misas y celebraciones, hay una especie de cuerpo o alguien allí en estado de reposo. Y es que al parecer estuvieron los restos de San Juan de Capistrano, el fraile franciscano al cual se le atribuyen muchísimos milagros. Se dice que sus restos se perdieron en una invasión turca en 1526. Sin embargo, mucha gente sigue creyendo que esos restos están por algún lugar de Iloc. Todos los años vienen muchísimas personas de Croacia y el exterior a pedirle favores al santo, ya que en octubre Iloc celebra el Festival de San Juan de Capistrano, una festividad religiosa y cultural en honor al santo patrón de la iglesia. La iglesia que acabamos de ver es uno de los referentes de Iloc, población que, como les he mostrado en capítulos anteriores, es bastante famosa por sus viñedos, arquitectura histórica y paisajes, siendo un destino popular para aquellos que buscan estar en la tranquilidad y disfrutar de espacios bastante pintorescos. Desde aquí se tiene otra perspectiva del lugar, estando en la parte baja, donde se observa por instantes la torre de la iglesia de San Juan de Capistrano. Ahora me encuentro justo en el borde del pueblo, en un reconocido restaurante y hotel que está a orillas del Danubio, donde se está a muy pocos metros de Serbia, que se observa al frente, tan cerca y tan lejos, ya que por esta zona solo hay un paso fronterizo entre dos países que está limitado por el río, que como lo pueden ver, tiene un puente que ha normalizado poco a poco la relación de Croacia y Serbia. El lugar es un escenario tranquilo en el que transitan por el Danubio grandes barcazas, llevando carbón por el río, y algunos pescadores ocasionales que aprovechan algunos meses del año para pescar, siendo esta zona de Srijem, donde está Iloc, un sitio muy apropiado para estas actividades de ocio sobre el río Danubio. Aquí cada temporada se siente y justo les comparto cómo en esta zona del Danubio, en el verano se aprecian los días largos y por supuesto luminosos, donde personas de Osijek, ciudad en la que vivo, muy cercana, y de otras grandes poblaciones, vienen aquí para desconectar, tener un día de campo y degustar de la gran cocina que en esta región oriental croata existe. Y es que gracias a la proximidad con este río, el pescado fresco es una parte importante en la dieta de Iloc. Uno de los platos más populares es entonces el fish paprikas, un guiso picante de pescado, generalmente hecho con carpa, perca o bagre, cocido en una rica salsa de pimentón y servido con pasta casera o pan. Este plato es un verdadero reflejo de la cocina local y se disfruta mejor acompañado de un buen vino local, además de platos locales húngaros como el goulash o goulash, platos que por respeto no pude filmar en el interior del restaurante, pero que verán a continuación en unas fotos y demuestran lo rico que se come aquí.
Y la magia de este capítulo hace posible acelerar el tiempo y mostrarles esta parte de Ilok en pleno otoño, donde por supuesto el panorama cambia. Y aquí ven cómo protegen los árboles de olivos durante esta época en la que todo se hace gris, solitario, silencioso y para mi gusto bastante poético. Por si aprecias de momentos de esta manera, para decir que somos afortunados de vivir y venir a lugares de este tipo. Ilok cambia radicalmente en diversas temporadas climáticas del año, donde se observa la iglesia y las murallas a veces con niebla y suele ser característico en los últimos meses del año, siendo placentera visitar esta pequeña ciudad en cualquier momento. Así es con las estaciones. En primavera y verano, los campos y colinas a lo largo del río están llenos de vida y color. En otoño, por ejemplo, los árboles se visten de tonos dorados y rojos, mientras que en invierno una fina capa de nieve puede transformar el paisaje en una escena de cuento de hadas. Cada estación ofrece entonces una perspectiva única y hermosa del mismo paisaje. Con este solitario paisaje de Ilok en otoño, despido otro programa de Estado Natural Viajero, esperando que recorridos de este tipo sean de tu completo agrado, donde la naturaleza nos conecta a contemplarla y cuidarla mucho más. Mi nombre es Gustavo Carrasilla Gómez y seguiré mostrándoles esta parte del mundo y alrededores así, a mi manera, con pausas y reflexiones. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.